Buenos días, amigos televidentes. Con ustedes para esta nueva producción de Agropecuaria Siglo XXI. Les trataremos eventos de relevancia en el sector agropecuario, noticias y datos que ustedes deben mantener vigentes para un buen desempeño en este sector. Estamos en el aire todos los sábados, como ustedes ven, a las 9 de la mañana. Inmediatamente después ya estamos en nuestro canal YouTube, donde puede accesar a este programa y todos los demás a su conveniencia. En la apertura inicial del programa vamos a iniciar con noticias positivas. La primera que nos llega es que el Banco Popular escaló 97 posiciones en la lista de los 1000 mejores bancos del mundo. El banco escaló esta posición mejorando en un solo año 57 espacios o casillas, según la prestigiosa revista The Banker. Escuchen una nota remitida por la Vicepresidencia Ejecutiva de Relaciones Públicas y Comunicaciones del Grupo Popular. En su reciente edición de julio, la publicación destaca cómo el Banco Popular lidera el sector financiero dominicano, ocupando la primera posición nacional respecto de su total de 3 entidades bancarias consideradas en este listado. En los últimos 5 años, el Banco Popular ha mejorado 165 puestos dentro del selecto club, marcando un sostenido crecimiento año tras año. La clasificación de The Banker evalúa el desempeño de más de 2.000 entidades bancarias del mundo y, más allá del tamaño por sus activos, toma en cuenta como indicador principal el capital, que resalta cuál es la fortaleza financiera de las entidades, además de solvencia, la liquidez, los beneficios y el retorno sobre activos, entre otras variables. El listado de los Top 1000 World Banks celebra en esta edición de julio de 2020 su 50º aniversario. En vigencia desde 1926, la revista The Banker pertenece al grupo editorial Financial Times y es una de las voces editoriales de mayor peso en el sector de publicaciones financieras. En su nota editorial, la revista señala que, en términos globales, la industria financiera ha entrado en la crisis sanitaria del COVID-19 en buena forma y con capacidad para resistir el choque económico. No obstante, los resultados son impredecibles dada la incertidumbre del fenómeno vírico a nivel mundial. El señor Christopher Paniagua, presidente ejecutivo del Popular, expresó su orgullo y satisfacción por este resultado dentro de los 1000 mejores bancos del mundo, agradeciendo a los miles de colaboradores que a diario hacen posible estos logros con su trabajo, e indicando que la entidad bancaria mantiene su compromiso de liderar la industria financiera nacional en un entorno sostenible, acorde a los cambios y desafiando los tiempos de las transformaciones tecnológicas y la globalización del comercio y la cultura. Otro tema que queremos tratar en esta apertura es la pandemia y la conformación de un nuevo gabinete. Hay positividad en el medio de las relaciones nacionales de los entes económicos y sociales de que se generan alta expectativa y hay una aprobación prácticamente general en rango positivo de las designaciones que ha anunciado hasta ahora el presidente electo en cuanto a su equipo de gobierno. Ya hay unos 8 ministros designados, predesignados a través de su cuenta Twitter y faltan una cantidad aproximada igual de unos 10 o 12 más. Por lo tanto, todavía hay que esperar. Pero ya la parte económica, por ejemplo, que ya se anunció completa y otros más. Minas, el secretario administrativo de la presidencia, han sido vistos con aprobación en términos generales por la opinión pública. En otro sentido, la pandemia sigue en sus buenas. Ya ahora hubo un consenso entre las comisiones de salud de tanto el gobierno actual como del nuevo presidente electo y ya se está mandando a las cámaras legislativas, entrando por la Cámara de Diputados el domingo, una solicitud del presidente para 45 días más de restricciones de estado de emergencia, que no sabemos qué va a implicar. Habrá que ver ya cuando se reúna la Cámara el domingo y el lunes se apruebe vía Senado automáticamente, porque ya hay un consenso general, ya no hay esa distorsión que había antes de la
de este periodo de elecciones, de que eran aprovechamiento de gobierno y viceversa. Bueno, el caso es que esperar estos días para ver qué viene con esta nueva medida, que puedan servir de freno a esta situación preocupante ya para la salud del pueblo. Ya estamos hablando de que en una semana, después de las elecciones, ha habido casi 7.000 casos de nuevos infectados, cuanto antes en ese periodo normalmente eran 3.000 a 3.500 nuevos infectados en caso máximo. Muertes hasta 19 y 24 en un solo día, cuando antes eran 7, 8, 3, menos de 10 cada día. O sea, había una duplicación prácticamente de todos los parámetros, indicando que hay que sonar la alarma con más tiempo. Hay que resolver esto porque sin salud no hay nada. No podemos hacer nada con hablar de turismo, de hablar de reactivación económica, si no generamos un estatus de sanidad aceptable a nivel general en el pueblo. Hoy precisamente vamos a tener una entrevista más adelante al final ya virtual con un médico conocedor de esta situación y de otros temas de salud colectiva. Cerramos esta apertura con otra noticia positiva. Las remesas internacionales cerraron el mes de junio con un incremento de un 26% con relación al mismo mes del año pasado. Increíble, pero cierto. O sea, en este mes de junio tuvimos una recesión de un 26% más de remesas a nivel global, producto de que ya, por ejemplo, en Estados Unidos, donde proviene el 84% de las remesas, hubo una reactivación económica y eso automáticamente se reflejó en los envíos que hacen los dominicanos residentes allí a sus familiares acá. O sea que no todo es negativo. Fíjense cómo el dominicano solidario, de que recibe su pesito allá, que aumenta y cubre sus necesidades, manda todo lo que puede a sus familiares acá. Vamos a una breve pausa comercial y seguimos con las noticias de Radar Agropecuario. Amigos, Radar Agropecuario, noticias del sector, que es importante que usted escuche para mantenerse al día en todo lo que tiene que ver con la agropecuaria nacional e internacional. La CEPAL calificó el COVID-19 como un fuerte golpe a la economía de América Latina. La Comisión Económica para la América Latina y el Caribe, lo que es CEPAL, calificó de un fuerte golpe para las economías regionales las consecuencias de este COVID-19 en un encuentro virtual celebrado en el Parlamento Latinoamericano y Caribeño. Vamos a escuchar una reseña emitida por la entidad. La pobreza se elevó en Latinoamérica y el Caribe en un 7% en los meses transcurridos, revelándose que los pronósticos actuales de la institución es que 45 millones de personas pasarán a niveles de pobreza y pobreza extrema. El decrecimiento de la economía para Latinoamérica, la institución prevé actualmente en menos 9,1% del Producto Interno Bruto regional, que representa un importante retroceso. Por ello, la secretaria general de la CEPAL, Alicia Bárcenas, aseguró que la propuesta a la crisis requiere de un pacto social. Precisó que se necesita cambiar la conversación entre el Estado, el sector privado y la sociedad, con énfasis en la transparencia, la rendición de cuentas, el apoyo al fortalecimiento de la democracia y la lucha contra la corrupción. Según estimaciones de la CEPAL, cerrarían más de 2.7 millones de empresas formales en la región, de las cuales 2,6 millones serían microempresas, con una pérdida de 8,5 millones de puestos de trabajo, sin incluir las reducciones de empleos que realicen las empresas que seguirán operando. Otra noticia que tenemos es que nos manda el secretario Romano una nota de prensa indicando que finalizó su zafra de este año con más de 3.2 millones de toneladas de caña. El ingenio anunció la producción de más de 382.000 toneladas cortas de azúcar correspondiente al periodo de 2019-2020, tras alcanzar una molienda por encima de 3.258.000 toneladas cortas de caña. Es importante aclarar aquí para los que conocen de esto la eficiencia que logra este ingenio. Fíjense cómo
con 382.000 toneladas cortas obtenidas, solamente tuvieron como 3.258.000. O sea, cuando el parámetro óptimo es que tú necesitas un 10% de caña para generar, de la caña molida como azúcar ya extraída, ellos obtuvieron más de un 10%, diría casi un 12% de toneladas cortas de azúcar ya final de caña bruta. O sea, nada más necesitaron 3.258.000 toneladas para generar 382.000, cuando quizás lo normal había sido que generaran 325.000 toneladas. O sea, fíjense cómo generaron 60.000 toneladas más de caña de azúcar terminada con esa cantidad de caña bruta, indicando eficiencia óptima. Vamos a escuchar una nota de prensa remitida por la empresa. La empresa informó además que entregó el pago de 953 millones de pesos en bonificación a todos sus colaboradores, en quienes reconoció su espíritu de trabajo, dedicación y entrega durante todo este tiempo de pandemia nacional. La administración de Central Romana valora y se enorgullece de cada uno de los empleados, quienes asumen con gran sentido la responsabilidad, su rol dentro de nuestra compañía, y de cómo se involucraron especialmente en esta zafra al enfrentar con determinación el momento que se vive a nivel mundial con la epidemia del COVID-19, expresó la empresa en un comunicado de prensa. A pesar también de las inclemencias de una fuerte sequía que ha afectado la zona agrícola de la región, pudimos alcanzar una zafra exitosa mediante la eficientización de nuestros procesos y mantener un suministro estable y continuo en la cadena de alimentación nacional. Durante el pasado mes de mayo, Central Romana informó que obtuvo su tercera certificación de calidad de producción al ser auditada por Proterra en materia de responsabilidad social y sostenibilidad medioambiental, cumpliendo así con todos los estándares exigidos por la firma Food Chain ID Certification. A través de sus amplios programas de responsabilidad social, la compañía invierte en los sectores de salud, vivienda, educación, alimentación y la recreación deportiva, en procura del desarrollo y el bienestar de los empleados y la comunidad. Otra noticia que nos llega, en este caso del Ministerio de Agricultura, es que se lanzó un sistema internacional de registro de variedades de vegetales. El ministro Omar Benítez hizo entrega de los primeros títulos de obtentores a varias empresas nacionales, el cual tiene la finalidad de impulsar y mejorar los sistemas fitosanitarios de plantas y semillas para impulsar la capacidad de procesar variedades de plantas con mayores beneficios que contribuyan a mitigar los impactos del cambio climático mediante cultivos más resistentes y que aporten mayor productividad a los alimentos. Esta medida va a permitir a obtentores de variedades de plantas y semillas en el país brindar servicios nacionales e internacionales, y la iniciativa cuenta con el aval de la Unión Europea. Vamos a ver un reportaje del evento. En nombre del Ministerio de Agricultura y del Gobierno de la República Dominicana, le damos la más cordial bienvenida a este encuentro formidable, extraordinario, que tiene como propósito cumplir con la legislación nacional relativa a la protección de los derechos del agricultor. En el día de hoy tenemos el privilegio de participar en este encuentro internacional para entregar los primeros registros de variedades a la República Dominicana, que se marca dentro de las organizaciones de los países que han venido pues, alcanzando la tarea de cumplir con los derechos de los obtentores. Le pido a todos que sigan desarrollando variedades. Quiero hacer un llamado público al nuevo gobierno para un aumento en la
inversión en innovación agrícola y agroindustrial, en la importancia de proteger no significa secuestrar, es sencillamente un título de propiedad. Usted a quien quiere se lo da a 0 pesos, de lo que dice 0 pesos, y al que puede pagar se lo vende. Es un ejemplo de cómo en el Estado se puede avanzar cuando las personas que están a cargo deciden trabajar, que es para lo que nos nombran, ¿no? Amigos, llegamos a la entrevista virtual de la semana. Ya como le anunciáramos al principio, en la apertura, tenemos a un destacado médico de alta experiencia, es funcionario, fue director del Sistema Nacional de Salud, también previamente viceministro de Salud Colectiva, por lo que está avalado para conocer y tratar los temas que vamos a ver en adelante, en esta pequeña entrevista. Nelson, bienvenido al programa. Gracias, Oscar, por la invitación. Sí. Nelson, de entrada, quiero mencionarte parámetros de lo que ha pasado en estos últimos 4 meses en el país, desde que comenzó en firme esta pandemia a nivel mundial, los avances y retrocesos que hemos tenido en cuanto a medidas que se han implementado, exitosas y otras no tan exitosas, otras inocuas que no nada más han pasado, solamente han salido en la prensa, como dice. La experiencia de los países exitosos, porque no lo hemos replicado. Entonces, todas esas cosas son las que llegan a la mente para uno ver por qué estamos en esta situación. En ese sentido, quiero preguntarte, para iniciar, una evaluación al día de hoy del problema. ¿Cómo tú ves la situación? Bueno, yo veo a escala mundial y particularmente en la República Dominicana que se ha venido, digamos, complicando el asunto. Es decir, sigue un incremento importante de los contagiados, sobre todo encabezado en el hemisferio occidental por los Estados Unidos y Brasil. Es decir, que en América más de 3 millones, prácticamente la mitad de los contagiados del mundo están en América. Y eso tiene como consecuencia, pues, la posición que tuvieron al inicio de la pandemia, sobre todo los presidentes como Donald Trump, el mismo Bolsonaro en Brasil, es decir, que minimizaron las consecuencias que podrían derivarse de esta epidemia. Y ahí están las consecuencias. Los países más exitosos son los países asiáticos, sobre todo uno que no se menciona mucho, que es el Vietnam. Vietnam, que es un país que tiene aproximadamente unos 97 millones de habitantes, no ha llegado a 400 infectados y no tiene ninguna mortalidad. Ninguna mortalidad. Y usted dice, bueno, pero ¿y a qué se debe eso? Ah, bueno, que han asumido con rigor las medidas primero de lo que es vigilancia epidemiológica de verdad, en el sentido de que cuando detectan un caso, rastrean todos esos contactos, lo ponen en cuarentena, al que sale positivo lo ponen en aislamiento. Han hecho confinamiento real de verdad. Es decir, el distanciamiento social, distanciamiento físico, el uso de las mascarillas y sobre todo son poblaciones educadas, aunque Vietnam era un país o es un país en vía de desarrollo, es un país que por el tipo de régimen que tiene desde el punto de vista político, pues las cosas se hacen sí o sí. Entonces, es sumamente importante contar con una ciudadanía educada y, en segundo lugar, que respete a las autoridades. Porque aquí lo que ha ocurrido, de cierta forma, es que
el dejar hacer, el dejar pasar ha traído como consecuencia de que la ciudadanía común usualmente no respeta a las autoridades y no se asumen las medidas. De modo que en el caso particular de República Dominicana, pues nosotros hemos ido a peor. Y eso tiene muchos factores por el cual ha ocurrido eso. Por ejemplo, en primer lugar, el coincidir la epidemia con un proceso electoral, ya eso ha generado muchas distorsiones, porque por más que se quiera desmentir por parte de las autoridades, evidentemente que ha tenido un manejo inadecuado por tratar de sacarle beneficio político a la pandemia, expresada por el mismo presidente en un discurso. Es decir, que ahí comienza uno de los problemas. En primer lugar, no se convocó a todos los actores, sino que el gobierno trató de asumir per se la respuesta nacional a la epidemia, al margen de los otros sectores. Ese fue uno de los primeros beneficios, pero no se dieron cuenta o perdieron de vista de que en esta situación es una responsabilidad de todos y que debe, como consecuencia, tener una amplia participación, porque sin la ciudadanía, por ejemplo, y las organizaciones sociales de la misma, es imposible tener una respuesta adecuada. De modo que factores políticos. Segundo, desde el punto de vista de la estrategia en la República Dominicana, nunca se ha podido superar el tema de las pruebas. Es decir, no ha habido una accesibilidad al número de pruebas que se hacen y que la persona de manera espontánea pueda hacerse de la prueba. Hoy en día, que incluso se está hablando, bueno, en el día de ayer se cumplió récord, al decir de las autoridades, porque se hicieron más de 4.000 pruebas. Y nunca se había hecho eso anteriormente. Sí. Pero lo más probable, Oscar, que usted conozca muchísima gente que le dicen, bueno, yo fui a hacerme la prueba y no he podido. Usted ve las filas inmensas frente al laboratorio Doctor de Filló. Laboratorio Doctor de Filló. Pero si usted llama a uno de los laboratorios privados que está haciendo la prueba, le ponen una cita posiblemente para una semana, 2 semanas, y después los resultados no lo tiene antes de una semana. De modo que usted nunca va a llegar a conocer, posiblemente cuando le den el resultado, usted se sanó o usted se murió. Es decir, que no hay accesibilidad a las pruebas. Pero no, dice el ministro eso en el sentido que necesitaríamos 500.000 pruebas para llegar al 5% de la población, que es el parámetro que da una tendencia. Imagínate, estamos apenas en 100.000 y pico de pruebas. Nosotros deberíamos hacer no menos de 10.000 pruebas diarias. Es decir, que lo ideal sería que en República Dominicana se hicieran alrededor de unas 10.000 pruebas diarias, por decir un número. Pero no tenemos esa posibilidad, porque primero, todavía el procedimiento para realizar la prueba en el laboratorio del doctor Pepillo se hace de manera manual. Ustedes recuerdan, en un momento, desde el ministerio se dijo que se habían adquirido una tecnología COBA 1668 y que estaba en capacidad de hacer alrededor de 2.000 pruebas diarias. Eso nunca se ha realizado en el nacional. Entonces, ellos mismos han dicho que el 80% de las pruebas se hacen en laboratorio privado, pero el laboratorio privado le hace pruebas a personas que tienen síntomas o a personas que han estado en contacto, ya sea por prescripción médica o por motu propio, es decir, van a hacerse esas pruebas. Es decir, que aquí no se está utilizando la prueba como una herramienta de control comunitario, porque se hace una vigilancia epidemiológica para tratar de detectar el inicio de brote en cualquier localidad. Y eso conlleva comunidad, detectar los casos. Si usted tiene que ser proactivo, buscando sintomáticos respiratorios, hacerle la prueba, si salen positivos, ponerle un aislamiento, hacer un levantamiento del mapa de contacto de esas personas para ponerlo en cuarentena. Eso no se ha hecho. Y después, ahora mismo, si usted ve
el boletín, dice que alrededor de unas 20,000 personas están en aislamiento domiciliario. A mí me gustaría saber cuál es el procedimiento que tienen para darle seguimiento a toda esa gente en su casa. Porque yo he conocido te iba a explicar eso. Positiva. Sí. Dígame. No, que conozco un caso ya de una compañera de trabajo que el papá la semana pasada, un paciente de alto riesgo ya de alta edad, 80 años, presenta síntomas, se hace la prueba, sale positivo, pero ella, como lo atiende los fines de semana, la esposa, otro hermano más, pues decidieron recluirse, pero se recluyeron ellos mismos. O sea, nadie fue a decirle, ninguna autoridad, quédense aquí, vamos a hacerle lo que tú dices, vigilancia epidemiológica. O sea, que estamos como los locos aquí. O sea, que no hay si ya hay un procedimiento, una praxis en otros países que ha sido exitoso, ¿por qué que no se asume eso? O sea, si ellos no quieren voluntariamente a veces recurrir y siguen caminando en la calle, eran portadores potencial que iban a seguir reproduciendo el virus. Entonces así no vamos nunca para esto. Por ejemplo, yo me he encontrado en el supermercado personas que son COVID positivos, gente que conozco, y le he dicho, pero ven acá, y tú no estás positivo, ¿qué tú buscas aquí? Me dice, no, que vine, salí de un pronto a comprar algo aquí al supermercado. Óigame, no existe ningún tipo de supervisión. Pero eso te iba a decir, que lo tenían en un punto por ahí. En los sitios públicos, bancos, supermercados, no voy a banco, pero el supermercado que voy quizá una vez a la semana ya por normativa. Lógicamente, incluso acudiéndome en uno que tiene restricciones para las personas mayores, nos dan preferencia y ahora bien tempranito en el día para evitar mucha aglomeración. Pues tú no ves a nadie como del negocio pautando normas de control, de reserva el espacio, de hasta la simple medida de en la fila poner una marquita, una cintita, una X, para que la gente reserve los 2 metros, que cuenta nada, porque esa cinta lo que vale esos centavitos. Que usted pone una cinta con tirilla cada 2 metros para que la gente y una gente pague un empleado los millones que te venden un día que se gana, para que esté ahí vigilando la fila y diciéndole a la gente, porque la gente no tiene cultura aquí. Y en los bancos igual, tú ves las imágenes en la televisión, los bancos afuera, que como se llena, es afuera que la gente viene generando la fila. Uno al lado de otro hablando, sin mascarilla, con la mascarilla puesta aquí abajo de la barbilla. O sea, es una locura. Yo te digo que por momento yo sé. Oscar, cuando terminó el último estado de excepción, la última prórroga, y se levantó la medida de toque de queda, eso fue como decir rumba abierta para baile. Fíjate que los supermercados tenían un ordenamiento y distanciamiento, estaban fuera, iban dejando poco a poco la gente entrar, no se aglomeraban muchas personas, pero hoy en día eso no existe. Ya la gente entra normalmente a los supermercados. Solamente queda las medidas de distanciamiento en la caja. Cuando la persona va a pagar, es que existe en algunos supermercados esa medida de distanciamiento. En los bancos han continuado las filas afuera, pero están aglomerados, no guardan ningún tipo de distancia. Y la gente tiene, muy bien, como dices, la gente tiene la mascarilla o en el cuello o aquí en el mentón. En fin, no la están utilizando adecuadamente. Desde luego, cuando se dio, digamos, lo que se llama la desescalada, que no es más que el desmonte de las medidas de restricción y la apertura económica que se iba a hacer por fase. Cuando se dio la primera fase, eso fue como si fueran todas las fases juntas. Es decir, la gente comenzó a salir, primero porque había de una u otra manera un cansancio, ya luego de prácticamente 3 meses de confinamiento y de toque de queda, había un cansancio. La gente quería salir, la gente se afecta desde el punto de vista psicológico. En segundo lugar, desde luego, no se vio autoridad por parte para disuadir a gente que se conglomeraban a compartir, amigos, familiares,
Y entonces coincidió con eso también en las últimas semanas el levantamiento de esa medida restrictiva. Y yo no sé si recuerda que en la última locución del propio presidente dijo que el ministerio al otro día iba a tomar unas medidas por vía de unas declaratorias de emergencia nacional, pero eso no ocurrió. Incluso había una rueda de prensa programada para las 4 de la tarde, la cual se suspendió sin ninguna motivación y transcurrió toda esa semana donde hubo todo el caravaneo y donde todo el mundo andaba. Incluso vimos al propio presidente de la República el lunes siguiente a eso, pues montado en un vehículo haciendo proselitismo político sin mascarilla. Entonces, si tú no tienes el ejemplo de la autoridad y de los líderes, no puedes pedirle a la sociedad que cumpla con esa serie de medidas. De modo que aquí lo que hubo fue un soltar en banda, como dicen en el argot popular. Se soltó en banda. Incluso en este periodo de transición prácticamente se cayó en una especie de paña boba, de inercia, donde no se estaba haciendo absolutamente nada que no sea el contar muertos e infectados todos los días en ese boletín, pero tú no veías ninguna acción. Es más, no. se tienen se tienen localizados los sitios donde hay mayor incidencia de casos nuevos. Los pocos más de mayor relevancia. La provincia de Santo Domingo, el Distrito Nacional, Santiago, San Cristóbal, el mismo Macorís, San Francisco de Macorís, y se iban a hacer algunas intervenciones. Nos hemos quedado esperando esas intervenciones, es decir, que no se ha hecho ninguna intervención, que la intervención no puede verse como una cuestión como episódica. Es que usted tiene que tener en cada una de las provincias, a través de las direcciones provinciales de salud, un equipo amplio que juntamente con las organizaciones sociales se le dé seguimiento a eso, es decir, que constantemente se pruebas. Pero, ¿qué cantidad de pruebas están llegando a las provincias? Muy poca. ¿Y a quién se le hace? Nosotros sabemos realmente que ha habido un incremento sustancial de casos por lo que está ocurriendo en los centros asistenciales, en los hospitales y en las clínicas, que si bien es cierto no han colapsado, pero ya están en el límite superior de su capacidad. Es decir, aquí se ha priorizado la asistencia del enfermo, y en los hospitales hemos dicho muchísimas veces que ahí no se le tiene epidemia en el hospital. Al contrario, el hospital es un centro de contagio. Si no se cuenta con los equipos de protección personal y la aplicación de protocolos de bioseguridad, el hospital donde van todos los pacientes, en momentos en que la enfermedad está activa y que esos enfermos pueden y contagian a otras personas, entonces usted no puede entrarse ahí, sino que usted tiene que irse donde está la industria de producción de enfermos, que es en la comunidad. Es en la comunidad donde hay que hacer las intervenciones para reducir sustancialmente el número de infectados, y eso es lo que va a producir un descenso de la demanda de servicios en los hospitales. Sí. Nelson, pero mira un ejemplo paradigmático. Hace ya 2 semanas se habló de multa para que lo llevara mascarilla. Y pasaron 3 días con la prensa con eso, que de un salario, 10 salarios, que quién le iba a aplicar, que un abogado decía que no, que es inconstitucional. Pero nada más fue la prensa durante una semana. Pero tú no viste el primero que detuvieron por no usar mascarilla. Que yo me puedo contar con la esposa mía que se va por la calle en el vehículo. Y me dice, mira uno ahí, mira 2 allí. Y yo, no pierdas tu tiempo, se te van a acabar los números. Oye, entonces lo que veo es como una distorsión, como que no hay un eje conductor central de esta situación. Cada quien dice una cosa, no se aplica, se deja en el aire. O sea, óyeme, esto fue un momento. Ni tienen, digamos, un equipo que tenga una capacidad de análisis, y lo que prima muchas veces es la improvisación y utilizar los medios para de manera discursiva decir que se van a implementar una serie de medidas, pero en la práctica o son impracticables o no existe la competencia para eso.
¿qué resulta? Si bien es cierto que el Ministerio de Salud tiene la competencia para realizar una serie de actividades, de hacer incluso cierre de establecimientos, una serie de procedimientos que están ahí, pero el Ministerio de Salud Pública no tiene competencia para poner penalización de multa, porque eso tiene que hacerse mediante el Congreso en una ley adjetiva. Es decir, por eso no pudieron aplicar esas cosas. Entonces se queda en el aire y al final lo que hay más es menos creíble la autoridad de acuerdo a las medidas que toman. Eso nunca se va a poder implementar aquí. A la mayoría de la gente anda, bueno, yo no voy a decir la mayoría porque hay una parte de la población consciente que utiliza su mascarilla, pero cuando uno se mete en esos barrios, en esos colmadores, uno se da cuenta de que en esos sitios la mayoría de personas no utilizan mascarilla, ni hay distanciamiento. No está claro. Nelson, pero mira, yo no sé, no quiero atacarte mucho ni ponerte la vipa, como dice, tras de la oreja, pero ya el CNC va a tener una vacante a partir del 16 de agosto. Renunció el incumbente que le tocaba un periodo más. Y si te ofrecieran esa posición, yo creo que tú eres un candidato ideal para ese puesto, ¿lo aceptaría? No, hombre, no. El partido, aunque yo tuve una colaboración, porque yo estaba convencido de que al país le convenía un cambio de partido de gobierno. Porque si bien es cierto que los gobiernos del PLD, el que era mi partido, tiene muchas obras desde el punto de vista material, desde el punto de vista económico, en términos de crecimiento, de estabilidad macroeconómica, en fin, una serie de cosas que son reales, pero lamentablemente se apartó de las normas éticas y morales. Es decir, un partido que llega al poder con la bandera de atacar la corrupción y al final termina siendo el ejemplo de la hipercorrupción o megacorrupción. Pero aparte de eso, de la impunidad contra eso. Es ese componente el más importante como causal para haber perdido estas elecciones. Yo tuve una colaboración con el PRM. El PRM tiene suficiente técnico de gente que está ahí esperando su turno para demostrar que tienen la capacidad y sobre todo el compromiso de trabajar en pos de mejorar la calidad de vida de la gente. De modo que ellos tienen bastante recursos humanos que pueden realizar eso. Es decir, yo no tengo ninguna aspiración a ocupar cargo político. Segundo, primero porque no hice ningún trabajo político activo que no fuera una colaboración desde el punto de vista intelectual en la confirmación del programa de gobierno en el área de la salud. De modo que yo he visto una serie de médicos que están ahí, que tienen además maestría en el área de la salud pública, de la gerencia de salud, que pueden perfectamente ocupar esos cargos. Creo que a ellos les corresponde realizar eso. No, te hice la posición porque el presidente electo ha dicho claro que este es un gobierno de todos los dominicanos y tú eres una persona con praxis que podría quizá ayudar en esta situación. Puede ser la intención. Yo puedo ayudar en lo que respecta a, bueno, cierta experiencia que tengo, a los incumbentes, sin ningún tipo de compromiso, ni que tenga que recibir ninguna remuneración por eso. Es decir, cualquier asesoría, tanto en el área del Ministerio de Salud como en el área del Servicio Nacional de Salud, que yo pueda ofertarla, pues no tengo ningún inconveniente, porque en definitiva mis aspiraciones no son más que las cosas se hagan de la mejor manera posible y que tiene que haber un cambio en lo que respecta a, en sentido general, pero particularmente en el área de la salud, tiene que haber una aplicación de políticas de recursos humanos. No podemos seguir nombrando gente que no tiene competencia, simple y llanamente porque eran compañeritos y que hicieron un trabajo. No hay que buscar de eso la gente que tenga competencia y que tenga compromiso, pero que sean honestos, que sean transparentes y que todos esos procedimientos desde el punto de vista administrativo lo hagan ajustados a las normas
digamos, de buena costumbre. Es decir, eso es lo que hay que atacar en esta. Es decir, no puede venir incluso una aplanadora ahora y eliminar una serie de técnicos ahí calificados que han hecho su trabajo. Nosotros tenemos que superar eso, de que cada vez que cambie un gobierno, venga con esa aplanadora y todos los empleados públicos entran en una incertidumbre. No, los cargos gerenciales perfectos, busquen a la gente más capacitada, reitero, comprometido, porque muchas veces es preferible un comprometido que un intelectual, porque hay muchas inteligencias puestas a favor del mal y no del bien, y no dejan de ser inteligentes. De modo que hay que buscar gente comprometido en hacer la cosa bien y que se conformen equipos de técnicos, que haya una verdadera mezcla de lo viejo con lo nuevo, porque tú no puedes eliminar de una institución lo que yo le llamo la memoria histórica. Gente que tienen el conocimiento acumulado de tantos años de trabajo y llegan nuevos que son muy inteligentes, que tienen estudios desde el punto de vista gerencial, pero que no conocen la institución. Entonces se necesita lo mejor de lo viejo con lo mejor de lo joven. Si actúan así, es posible que podamos ver y que desde arriba se dé la señal de que se va a ser intolerante con el tema de la corrupción, la falta de transparencia y el manejo no adecuado de los recursos públicos. Si eso se hace, yo aseguro que miles de millones de pesos se pueden ahorrar, que se van en el dispendio y que se van entre las uñas de muchos funcionarios. No, seguro. Nelson, abreviando el tiempo, en 2 minutos primero, para que me dé 2 minutos más para el último tema. La medida del nuevo plan de emergencia de 45 días solicitado por el presidente, ya que se va a conocer el domingo en la Cámara de Diputados, ¿qué debería implicar, en tu opinión, para que comience a haber efectividad en esta situación? Cuando se comenzó el proceso de desacalamiento, si bien es cierto que nosotros nunca aplanamos la curva, es decir, nosotros nunca se aplanó la curva, de modo que cuando aquí se habla de rebrote, yo no entiendo por qué dicen rebrote. Es decir, aquí una reducción. Rebrote es cuando tú has tenido una política eficaz en el término de contención, aplana la curva y luego posteriormente por un hecho, por factores diversos, vuelve de nuevo otra vez y tiene un repunte. Es decir, nosotros no hemos llegado ni siquiera al famoso pico. De modo que cuando se asumió el tema de liberar la economía por necesidad, sabemos que aquí este pueblo no puede aguantar mucho por la informalidad del trabajo en alrededor de un 57-60%. Gente no puede, tiene que salir a la calle a buscársela. Lamentablemente tú tienes que priorizar las cosas, tratando de buscar ese equilibrio. Sobre todo la salud es lo primero. Sin salud no hay economía. Es decir, si usted no tiene un recurso humano saludable, hay que resolver eso. Entonces lo prioritario es la salud. Cuando se inició el proceso de desescalamiento, pues era, digamos, conocido el que podían darse una serie de situaciones como ha ocurrido en otros países. No hay por qué tener vergüenza en eso. Lamentablemente hay muchos factores, incluso los políticos, que trajeron como consecuencia este aumento acelerado de nuevos contagios. De modo que nosotros tenemos que dar 1 o 2 pasos atrás y volver de nuevo al confinamiento. Y posiblemente eso implique toque de queda. Pero usted puede hacerlo de manera parcial. Sobre todo, tú dirías, bueno, el principal foco de contagio está en el Gran Santo Domingo, Distrito Nacional y provincia de Santo Domingo. Óigame, cierre esto, solamente dele de 6 de la mañana a 2 de la tarde para que la gente, y a las 2 de la tarde un toque de queda total en el Gran Santo Domingo. Y así mismo puede ocurrir en Santiago, que son los 2 más importantes focos. Porque, por ejemplo, hay una serie de provincias que no se ve ese aumento tan, bueno, pues ahí usted mantiene un control, sigue activando la vigilancia epidemiológica, el aislamiento y la cuarentena. Pero en estos grandes, usted tiene que restringirle la circulación a la gente, disminuir el contacto personal, y eso no se hace diciéndolo, tiene que aplicar la medida. Sí. Y ahí entra una educación permanente de la gente. Aquí no se hizo. Cuando se iba a dar el proceso de desescalamiento, no hubo previamente, de manera intensiva, una
una educación a través de los medios masivos de comunicación de la gente, diciéndole las implicaciones que eso ¿Cómo tenían que actuar? Exactamente. Es decir, que la mayoría de la publicidad que nosotros tenemos no es una publicidad gubernamental, son publicidad de las empresas privadas. Si hubiesen tomado todos esos espacios publicitarios de los medios masivos de comunicación, radio y televisión, que usaba el gobierno para promover sus obras y si hubiesen utilizado en el área de la salud, bueno, la gente estuviera mucho más educada. Y buscar los medios de comunicación locales. Hoy en día, en los municipios existen cables y existen programas que son locales de ahí, que se ven más que los programas nacionales, sobre todo una serie de programas que son los que le permiten a la gente enterarse de las cosas que ocurren en su pueblo y lo ven más que los nacionales. Y esa publicidad, posiblemente con 3 millones mensuales, usted cubre todos los cables o los principales programas de los cables de todos los municipios del país. Y lo hace más Nelson, en un minuto ya nos vamos. La vacuna, dime. Bueno, Consenso mundial de que es la solución final. Bueno, realmente hay dos soluciones. O que ocurra el contagio de rebaño, como dice, la inmunidad de rebaño, de que en 10 años, más del 60% de la población se contagie y adquiera inmunidad, pero eso implica que tú vas a tener una gran mortandad. Lo otro son las vacunas, aunque hay decenas de proyectos investigativos. Hay 9 grupos ya trabajando. Exactamente, pero yo no creo que tengamos la posibilidad de tener una vacuna efectiva en menos de 6 meses a 1 año, por más que se quiera hablar. Y por otro lado, todavía está en cuestionamiento la duración de la inmunidad, porque como tú has podido leer, se han dado casos de personas que se han curado la enfermedad y que y vuelven. No son tantos, vuelven. Otros estudios también dicen que el tiempo de duración de los anticuerpos es apenas de unas 6 semanas de 6 semanas a unas 12 semanas. Es decir, que todavía si la enfermedad natural no es capaz de dar una inmunidad, no hay posibilidades de que la vacuna pueda hacer inmunidad. Ojalá que esos estudios se intensifiquen, se hagan como debe ser, porque un estudio clínico no se hace en días, ni se hace... No, es de 7 a 10 años realmente para salir la vacuna. Dura bastante tiempo. Ojalá que se acelere todo eso y que podamos tener la vacuna, porque es la única forma que yo veo de nosotros contener lo antes posible la epidemia. De lo contrario, tendremos que aprender a convivir con el virus y mantener esa serie de medidas que son las más efectivas. Ahora mismo, la vacuna real es distanciamiento físico, mascarilla y lavado de las manos frecuente. Esa es la vacuna de este momento. No, seguro. Nelson, este juego se fue de traín, como dice. Te dejo la habitación abierta porque hay que seguir. Yo no hago nada con hablar de plata, ni de yuca, ni de abono, ni de producción, mientras no esté sano este pueblo. Así que seguimos en contacto para más adelante ventilar los eventos que se den a futuro. Muchas gracias por tu participación y tu orientadora palabra. Muchas gracias, siempre a las órdenes. Concluimos con esta interesante entrevista del programa. Muchas gracias por su atención este sábado, que ya nos acercamos prácticamente a 1 mes exacto de la toma de posición de las nuevas autoridades electas y le esperamos el próximo sábado a esta misma hora. Muy buenos días.